Hola, hola, mi gente preciosa, bienvenidos un día más a nuestro canal. ¡Qué emoción tenerlos por aquí! Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Hoy prepárense porque vamos a hablar de algo que, bueno, digamos que ha sacudido el mundo del espectáculo. Sí, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en la noticia que ha dejado a todos en shock, la bomba Hande y Kerem, esa noticia inesperada que explotó el 23 de mayo de 2025. Agárrense que esto va a ser fuerte. Antes de que sigamos, por favor, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros chismecitos jugosos, análisis profundos y toda la info que les traemos cada semana. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles contenido que les encante. Y si ya son parte de esta gran familia, mil gracias por estar siempre ahí. Bueno, a lo que vinimos. Hande y Kerem. Dos nombres que juntos evocan recuerdos de una química inigualable, de momentos mágicos en pantalla y fuera de ella. Su relación, como todos sabemos, fue una montaña rusa de emociones. Desde el flechazo inicial en el set de Senkalkam, pasando por la confirmación de su romance, los viajes juntos, las fotos adorables, hasta la dolorosa ruptura que nos dejó a todos con el corazón roto. ¿Cuántas lágrimas derramamos? Y después el silencio. Un silencio sepulcral que alimentó rumores, especulaciones y la esperanza latente de que, quizás, algún día, volvieran a estar juntos. Y ahora, ¡bam! El 23 de mayo de 2025, como un rayo en un día soleado, la noticia que nadie esperaba, o quizás sí, pero que nos tomó por sorpresa de todas maneras. ¿De qué se trata? Bueno, la información es un poco confusa, y como siempre, hay muchas versiones circulando. Pero lo que sí parece confirmarse es que Hande y Kerem van a ser padres. Sí, lo oyeron bien. Un bebé en camino, fruto aparentemente de un reencuentro secreto, una conexión que nunca se rompió del todo, o quizás un accidente inesperado, quién sabe. Las fuentes cercanas a la pareja, o eso dicen ser, afirman que ambos están muy emocionados y asumiendo la responsabilidad con madurez y alegría. Pero ojo, que aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque si bien la noticia del embarazo parece ser la más fiable, hay otros rumores que la acompañan y que hacen que todo sea aún más jugoso. Algunos medios aseguran que Hande y Kerem no solo están esperando un bebé, sino que además se han casado en secreto. Sí, una boda íntima, lejos de los focos y la prensa, con solo sus familiares y amigos más cercanos como testigos. Una ceremonia que sellaría su amor para siempre y que les permitiría formar una familia juntos de manera oficial. Otros, más escépticos, dicen que la boda es solo una estrategia de marketing, una forma de limpiar su imagen después del escándalo de la ruptura y de capitalizar la popularidad que aún tienen como pareja. Que todo es una farsa, una puesta en escena para vender revistas, conseguir contratos publicitarios y asegurarse un lugar en la alfombra roja. ¡Qué crueles! Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena con fuerza. Y luego están los que apuestan por la teoría más romántica, que Hande y Kerem nunca dejaron de amarse, que la ruptura fue solo un bache en el camino, una prueba que les hizo darse cuenta de lo mucho que se necesitan el uno al otro. Que durante todo este tiempo han mantenido el contacto en secreto, viéndose a escondidas, alimentando la llama de su amor a pesar de la distancia y las presiones mediáticas. Que el embarazo es la prueba definitiva de que su amor es verdadero y que están dispuestos a luchar por el contraviento y marea. Imagínense la telenovela. Un guionista no podría haber escrito algo mejor. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Qué hay de cierto en todo esto? Bueno, como siempre, la verdad absoluta solo la saben ellos. Pero nosotros, como buenos detectives del corazón, vamos a analizar todas las pistas y tratar de llegar a una conclusión, o al menos, a una hipótesis plausible. Primero, el embarazo. Parece ser lo más confirmado. Varias fuentes, algunas más fiables que otras, han publicado fotos de Hande con una incipiente barriguita. Y aunque es cierto que las fotos pueden ser manipuladas, la cantidad de evidencia apunta a que sí, Hande está embarazada. Si esto es cierto, la pregunta clave es, ¿de quién es el bebé? Y aquí es donde Kerem entra en escena. Porque si bien Hande ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres después de la ruptura, ninguno de ellos parece ser un candidato probable. Kerem, en cambio, siempre ha estado presente en el imaginario colectivo como el gran amor de Hande, el hombre que le robó el corazón y con el que compartió momentos inolvidables.
Además, hay que tener en cuenta que Ande y Kerem siempre han sido muy discretos con su vida privada. Nunca han hablado abiertamente de su relación, ni durante el noviazgo ni después de la ruptura. Siempre han preferido mantener un perfil bajo y evitar los escándalos. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que han mantenido el contacto en secreto y que han intentado proteger su intimidad a toda costa. En cuanto a la boda, la cosa se pone más difícil. No hay fotos, ni vídeos, ni testigos que lo confirmen. Solo rumores y especulaciones. Sin embargo, tampoco podemos descartarlo por completo. Ande y Kerem podrían haber decidido casarse en secreto para evitar la presión mediática y para poder disfrutar de su relación con tranquilidad. Una boda íntima con sus seres queridos sería una forma de sellar su amor y de empezar una nueva etapa en sus vidas. ¿Pero por qué tanto secretismo? ¿Por qué no anunciar la boda y el embarazo a bombo y platillo? Bueno, aquí es donde entra en juego la teoría de la estrategia de marketing. Ande y Kerem son conscientes de la expectación que generan como pareja. Saben que cualquier noticia sobre ellos se convierte en viral en cuestión de segundos. Por lo tanto, podrían haber decidido guardar silencio para crear suspense y para poder controlar la información que se publica sobre ellos. Un anuncio oficial, bien orquestado, podría generar millones de euros en ingresos por publicidad y exclusivas. O quizás simplemente quieren proteger a su bebé. Saben que la fama tiene un precio, y que no quieren que su hijo crezca bajo la lupa de los medios de comunicación. Quieren que tenga una infancia normal, lejos de los focos y las presiones. Quieren que sea feliz y que pueda desarrollarse libremente. En definitiva, la noticia de Ande y Kerem es un enigma que aún no hemos podido resolver por completo. Hay muchas preguntas sin respuesta y muchas teorías que compiten entre sí. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que esta noticia ha generado una gran expectación y que ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans de la pareja. Todos queremos creer en el amor verdadero, en las segundas oportunidades y en los finales felices. Y la historia de Ande y Kerem nos da motivos para seguir creyendo. Así que, ¿cuál es su opinión? ¿Creen que Ande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Creen que están esperando un bebé? ¿Creen que se han casado en secreto? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. Bueno, mi gente, llegamos al final de este vídeo lleno de intriga y emociones. En resumen, la noticia bomba es que Ande y Kerem aparentemente van a ser padres y quizás, solo quizás, hasta se han casado en secreto. Hemos explorado todas las teorías, desde el reencuentro romántico hasta la estrategia de marketing. Al final, la verdad solo la saben ellos, pero nosotros, como buenos fans, seguiremos atentos a cada pista. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje lleno de chismecitos jugosos. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. No olviden que su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles contenido que les encante. Y ahora sí, antes de despedirme, les recuerdo que me dejen sus comentarios aquí abajo con sus opiniones sobre esta noticia. ¿Qué creen que está pasando realmente? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir creciendo esta comunidad. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco ahora, la ampliación de la noticia a 1600 palabras, manteniendo el estilo asterisco. Pero esperen, que aún hay más. No se vayan todavía. Porque este chisme tiene tantas capas como una cebolla, y cada una es más picante que la anterior. Vamos a profundizar en cada uno de los rumores, a exprimir las fuentes con pinzas, eso sí, y a reconstruir el rompecabezas de Ande y Kerem. Comencemos por el embarazo asterisco. Las dichosas fotos. A ver, seamos realistas, en la era digital, un vientre abultado se puede crear con un par de clics. Pero lo que me hace pensar que puede ser real, es el cambio radical en la agenda de Ande. Después de varios proyectos cancelados sin dar explicaciones, su equipo de representación emitió un comunicado vago sobre necesidades de reestructuración personal. Sospechoso. ¿Será que los mareos matutinos le estaban jugando una mala pasada en el set? ¿O que el ajetreo de las alfombras rojas ya no era tan atractivo como la idea de decorar un cuarto infantil? ¿Quién sabe?
Además está el factor asterisco instinto de fan asterisco. ¿Se acuerdan de cómo brillaban sus ojos cuando miraba a Kerem? Esa química no se finge, mis amores. Y aunque la ruptura fue dolorosa, no creo que ese amor se haya extinguido por completo. Quizás la distancia, las agendas apretadas y la presión mediática fueron demasiado en ese momento, pero el destino, a veces, tiene formas muy curiosas de juntar a las personas. Y este bebé podría ser, precisamente, la prueba de que su historia aún no ha terminado. Ahora hablemos del asterisco matrimo. Nio secreto asterisco. Aquí es donde la cosa se pone turbia. No hay pruebas, no hay fotos, no hay nada más que susurros en los corrillos de la farándula turca. Algunos dicen que se casaron en una ceremonia íntima en la costa italiana, con vistas al mar y rodeados de olivos centenarios. Otros que la boda tuvo lugar en la más estricta intimidad en Estambul, en la casa de los padres de Kerem, con una decoración minimalista y un menú vegano. Vaya uno a saber. Pero piensen en esto, ¿tendría sentido casarse en secreto? Para alguien como Hande y Kerem, que han vivido su relación bajo el escrutinio público, una boda íntima podría ser un respiro, una oportunidad de celebrar su amor lejos de la mirada curiosa de los medios. Además, si realmente están esperando un bebé, una boda secreta podría ser una forma de proteger a su hijo de la presión mediática y de darle un comienzo de vida lo más normal posible. Claro que también está la teoría del marketing asterisco. No nos engañemos, Hande y Kerem son un producto, una marca que genera millones de euros. Y una noticia como esta, bien gestionada, podría ser una mina de oro. ¿Se imaginan la exclusiva para una revista de moda con las primeras fotos del bebé? ¿O una campaña publicitaria de pañales con Hande y Kerem como embajadores? Sería un bombazo. Pero, ¿serían capaces de llegar tan lejos? De simular un embarazo y un matrimonio para ganar dinero. Aquí es donde entra en juego la credibilidad de la pareja. Hande y Kerem siempre han sido vistos como personas auténticas, cercanas a sus fans y comprometidas con causas sociales. ¿Se arriesgarían a perder esa imagen por unos cuantos millones? Es difícil de creer. Además, si todo esto fuera una farsa, ¿no habría sido más fácil anunciar la boda y el embarazo de forma oficial, con bombos y platillos? ¿Por qué tanto secretismo? ¿Por qué alimentar los rumores en lugar de cortar de raíz las especulaciones? Algo no encaja. Y aquí es donde llegamos a la teoría más romántica la del amor que nunca muere. Esa conexión que traspasa las pantallas, que se siente en cada mirada, en cada sonrisa. Quizás la ruptura fue necesaria para que ambos crecieran como personas, para que se dieran cuenta de lo que realmente importaba. Quizás la distancia les permitió valorar lo que tenían y darse cuenta de que no podían vivir el uno sin el otro. Quizás durante todo este tiempo han estado viéndose a escondidas, alimentando la llama de su amor en secreto. Quizás han estado planeando este momento con cuidado, esperando el momento adecuado para compartir su felicidad con el mundo. Quizás este bebé es la prueba de que su amor es verdadero y que están dispuestos a luchar por él contra viento y marea. Pero volviendo a la realidad, ¿qué dicen las fuentes? Ah, las fuentes. Esas criaturas escurridizas que siempre tienen la primicia, pero que nunca revelan su identidad. Una fuente cercana a la pareja declaró a una revista turca que Hande y Kerem están muy felices y emocionados con la noticia del embarazo. Otra fuente anónima afirmó que la boda secreta tuvo lugar en Italia, en un viñedo propiedad de un amigo de la familia. ¿Pero quiénes son estas fuentes? ¿Serán amigos de verdad o simples inventos de los medios para generar clics? Lo que sí es cierto es que los representantes de Hande y Kerem se han negado a hacer comentarios sobre la noticia. Un silencio que alimenta aún más los rumores y que deja a los fans con la miel en los labios. ¿Por qué no desmentir la noticia si fuera falsa? ¿Por qué no confirmar el embarazo y la boda si fueran reales? El misterio es parte del juego. Así que, mis queridos detectives del corazón, después de analizar todas las pistas, de exprimir las fuentes y de considerar todas las teorías, ¿a qué conclusión llegamos? La verdad es que no lo sabemos con certeza. La única verdad es que Hande y Kerem siguen siendo dos de las figuras más queridas y mediáticas de Turquía, y que cualquier noticia sobre ellos genera un revuelo increíble. Lo que sí podemos afirmar es que la noticia del embarazo y la boda secreta ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans de la pareja.
Todos queremos creer en el amor verdadero, en las segundas oportunidades y en los finales felices. Y la historia de Hande y Kerem nos da motivos para seguir creyendo. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿Anunciarán Hande y Kerem la noticia de forma oficial? ¿Se dejarán ver juntos en público? ¿O seguirán manteniendo el secretismo hasta el final? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí les puedo asegurar es que en este canal seguiremos atentos a cada movimiento de la pareja. Analizaremos cada foto, cada declaración, cada rumor. Y les traeremos toda la información de primera mano, con el cariño y la pasión que nos caracteriza. Así que no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros chismecitos jugosos. Y déjenme sus comentarios aquí abajo con sus opiniones sobre esta noticia. ¿Qué creen que está pasando realmente? Quiero saberlo todo. Bueno, mi gente, llegamos al final de este vídeo lleno de intriga y emociones. En resumen, la noticia bomba es que Hande y Kerem, aparentemente, van a ser padres y quizás, solo quizás, hasta se han casado en secreto. Hemos explorado todas las teorías, desde el reencuentro romántico hasta la estrategia de marketing. Al final, la verdad solo la saben ellos, pero nosotros, como buenos fans, seguiremos atentos a cada pista. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje lleno de chismecitos jugosos. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. No olviden que su apoyo es fundamental para que sigamos trayéndoles contenido que les encante. Y ahora sí, antes de despedirme, les recuerdo que me dejen sus comentarios aquí abajo con sus opiniones sobre esta noticia. ¿Qué creen que está pasando realmente? Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a llegar a más personas y a seguir creciendo esta comunidad. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y que viva el chisme con respeto, claro.